Ustedes en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hoy quiero hablarles acerca de disciplina, porque una generación trastornadora es una generación disciplinada. Para nosotros poder trastornar el mundo tenemos que disciplinarnos, tenemos que ser disciplinados. Así que voy a compartir la escritura en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Así dice la escritura esta noche, en Hebreos capítulo 12, el versículo 5, en el nombre de Jesús. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a nuestro Padre de los Espíritus, mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de disciplina, porque en este año hemos hablado de que nosotros debemos ser una generación que trastorna, y para nosotros poder trastornar necesitamos ser personas disciplinadas en diferentes áreas de nuestras vidas. Ya saben cómo la gente que practica un deporte se disciplina, cómo el ejército disciplina a los soldados. Todas las personas necesitan ser disciplinadas, y mientras más rigurosa es la disciplina, la posición que le espera es superior, porque a mayor disciplina el ascenso es superior, a menor disciplina menor ascenso. La gente que no se disciplina o que no es disciplinado no puede ocupar posiciones de importancia, porque la disciplina le permite conocer todo el quehacer de esa posición y también cómo manejarse en esa posición. Es fácil para mucha gente poder decir que pueden desempeñar cualquier posición. Inclusive hay un dominicano que viajó a Europa, estuvo por allá por Viena, y allá fue a buscar trabajo, y a todos los lugares donde entraba a buscar trabajo había una banda de música, y él solicitaba, aplicaba, y llegó a ir varias veces a diferentes lugares, pero a un lugar lo tomaron en cuenta y lo llamaron para una entrevista. Y en la entrevista le preguntaron a él que qué instrumento tocaba. Y él dijo: no, yo no toco ningún instrumento, pero yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Inclusive cuando nosotros andamos buscando trabajo, una de las razones por las que no dan un buen empleo es porque decimos que podemos hacer cualquier cosa. Yo hago lo que sea. Regresa a la siguiente entrevista y comienzan a pasearlo por una sala, y paseándolo por la sala él vio todos los instrumentos y a cada uno que lo tocaba, y entonces le dijeron: ¿cuál es que tú tocas? Y él dijo: cualquiera.
Yo hago hasta la ceñita que está haciendo el Señor ahí adelante. O sea, nosotros podemos querer hacer cualquier cosa, hasta la seña que está haciendo un maestro. Hasta eso. Ahora, ¿estamos nosotros en capacidad de hacer eso? ¿Estamos nosotros disciplinados para aquello? Muchos no han tenido éxito en la vida por falta de disciplina. Hay gente que han sido firmados para diferentes deportes, específicamente por el nuestro, por el béisbol, y no han podido tener éxito por falta de disciplina. La disciplina es básica. A mucha gente le han dado de baja al salir de la academia por falta de disciplina para una posición de oficial. La disciplina es básica. En el Señor se requiere disciplina para ocupar cualquier posición en el reino. Aleluya. Así que todas las áreas de la vida requieren proceso disciplinario. Y esos procesos serán dependiendo la capacidad que nosotros tengamos. En el reino de Dios, la disciplina va conforme al llamado, porque la disciplina está íntimamente ligado a lo que se conocen como los procesos. La disciplina y los procesos están íntimamente relacionados. Muchos de nosotros somos procesados y hay un momento donde pensamos que no resistimos más ese proceso y que ya todo se va a acabar porque no lo resistimos. Hay procesos que son largos y, como dirían en el sur, son largos y tendidos. Es como si no van a terminar. Y hay procesos inclusive que ya terminaron y estamos tan acostumbrados a esos procesos que nos quedamos en él. Porque no nos dimos cuenta algunas de las cosas que pasan en el proceso y que dejaron ya de pasar, pero nos acostumbramos al proceso. Y por eso hay gente que su proceso terminó hace mucho, pero cuando hablamos con ellos se están gritando, siguen con el mismo grito: ay, qué pobreza, qué necesidad, qué problema, matrimonio nunca se sana, los hijos siempre tienen problemas, la relación con los padres siempre es tortuosa, no hay manera de solucionarse. Porque ellos están viviendo en proceso que hace mucho tiempo que pasó. Hay gente inclusive que han sido sanados, pero no tienen fe suficiente para caminar. El proceso terminó de aquel hombre que tenía más de 30 años y sería, en un lenguaje más aceptable, cerca de 40 años. 38 largos años. No sé si usted se imagina, si alguien tiene 38 aquí, toda la vida suya la duró él. Y el proceso ya había terminado y le dijeron: toma tu lecho y anda. Tuvo que atreverse. ¿Alguien aquí esta noche? Hay procesos que son largos y son tortuosos por su naturaleza, pero tienen sus beneficios. La disciplina y los procesos están íntimamente ligados. La gente que es disciplinado también es procesado. Cada uno de los procesos van a traer un ascenso a nuestras vidas, un ascenso a nuestras vidas. Todo el que quiere ascenso debe ser disciplinado para dar ascenso. Bueno, las instituciones, las empresas privadas, inclusive instituciones del Estado, para hacer promociones, están examinando a la gente. Le están dando un examen para ver si tienen la capacidad para desenvolverse en esa posición. Antes no era así. Antes el examen era para entrar a la institución. Después que estamos ahí, ya cualquier posición es interesante. Ahora no. Ahora, para promociones, quieren saber cuáles son sus habilidades. A ver si el perfil de la posición lo tenemos. ¿Y ese qué cosa más interesante? Y nadie quiere pasar por esos procesos, porque tampoco son fáciles. Y también está la incertidumbre: si no me va bien,
Porque aún cuando estamos seguros que manejamos una disciplina de la vida, cuando vamos a ser examinados por naturaleza, se va a alterar el sistema nervioso, vamos a estar asustados, porque los exámenes generan temores, desconfianza, inseguridad. Inclusive los maestros, cuando son examinados, tampoco le va tan bien. Porque hay presión a la hora de examinarse. Y hay, en todo el quehacer de la vida hay disciplina, incluyendo la disciplina eclesiástica, que no es más que los mecanismos que utiliza la iglesia o utilizan las congregaciones, la familia de la fe, para ayudar a la restauración de la gente que por alguna causa ha fracasado en el intento de ser fiel a Dios y necesita ser asistido por alguien para que pueda levantarse y afirmar sus rodillas. Como dice la Escritura, para que lo torcido se enderece y lo que está fuera del camino se ponga en el camino. Para eso existe la disciplina eclesiástica. No creemos en la disciplina eclesiástica tradicional religiosa que saca a la gente de circulación, sino en la restauración. Aunque hay extremos que la misma Escritura establece, donde las personas hay que cortarlo del cuerpo para que no dañe todo el cuerpo. También existe la disciplina económica. Hay gente que no se disciplinan económicamente. Siempre tienen deudas, siempre toman dinero a rédito, gastan más que lo que reciben, continuamente viven en un correr de aquí para allá y de allá para acá, porque no se pueden disciplinar económicamente. En función de aquellos recursos que ganan, que reciben, no lo saben administrar y continuamente están involucrados en deudas, inclusive en deudas que no son capaces de pagar, y pierden sus empleos ocasionalmente porque estando empleados se meten en deudas que no pueden pagar y definitivamente los acreedores le caen encima y pierden la credibilidad y ahora lo ponen en todas las datas, hasta en la de crédito. Porque no tienen disciplina en la administración de sus recursos económicos. Necesitan disciplinarse. Van a gastar lo que van a recibir en diciembre, ya hay gente en el mes de abril que lo está comprometiendo. No hay manera de que sean libres porque no tienen disciplina económicamente hablando. Todo el tiempo pagarán más de lo que ganan porque sus ojos están pegados en los recursos que tienen las demás personas y que tienen los usureros. Y los usureros viven de ellos porque no tienen disciplina. Existe la disciplina, hasta para casarse hay que ser disciplinado antes. Hay una disciplina del matrimonio que tiene que ver con el respeto de la pareja, respeto de sí mismo y de la pareja en todo el sentido, y poder llevar una vida con controles. Las personas que no están disciplinadas y se casan no tienen ni idea de lo que es el matrimonio, viene el fracaso. Dañan toda una familia porque ellos no tienen ni idea de lo que significa el matrimonio, sino que entraron en una relación porque le hacía falta una compañía. No pueden estar solos. Y como no pueden estar solos, entraron sin ninguna idea, sin ninguna formación, y al final fracasan ellos y sus hijos y dañan toda una generación. En la familia también, para tener familia y para vivir en familia, igual que para vivir en sociedad, se necesita estar disciplinado. Y para tener ministerio hay que ser disciplinado. Para ser cristiano hay que ser disciplinado. Porque los principios del reino van a darnos una enseñanza acerca de cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos manejarnos en cada caso. La disciplina también está ligada muy íntimamente al crecimiento de la gente. El que crece sin disciplina no crece. Porque hay gente que solo crece en estatura. Pero la mente, y hay dos palabras
tomada del francés y del inglés, un galismo y un anglicismo que se usa en este país, que es manganzón. Cuando aquí se utiliza esa palabra, lo que quieren decir es una persona con un cuerpo, pero con la mente de niño. Se desarrolló físicamente, pero no intelectualmente. Ese es el concepto de manganzón. Y es una ofensa. Cuando usted le dice a alguien, tú eres un manganzón, usted lo está ofendiendo. Y si le aplicamos a Cristo, Él dice que no debemos decir ninguna palabra que hiere la autoestima de la gente, porque somos culpables de juicio. Esa es la traducción, ¿eh? El texto dice que no le diga necio a su hermano. Ese es el concepto de que no hiera su autoestima. Y cuando le decimos manganzón, le estamos diciendo, tú solamente creciste físicamente, pero intelectualmente no te has desarrollado. Eso pasa con mucha gente, que han crecido físicamente, pero no intelectualmente. O sea que al final no es crecimiento, porque el crecimiento es parejo. Se crece físicamente, intelectualmente, se crece en gracia para con Dios y con los hombres, se crece en conocimiento, se crece en disciplina. Y ya ustedes lo han escuchado. Es muy dominicana esa expresión, que dice que el árbol que crece torcido, nunca jamás sus ramas se enderezan. O sea que si no se disciplinó en el proceso de crecimiento, no creció parejo, pero creció torcido. Y cuando intentamos enderezarlo, se rompen las ramas. Por eso hay que disciplinar en la misma medida que se va creciendo. Y es de gran sorpresa para los padres que tienen niños pequeños y no quieren disciplinarlo cuando están pequeños, porque lo van a hacer cuando estén grandes. ¡Qué sueño ese, ¿no? Recuerdo cuando tomé una hoja de papel, la doblé bien doblada y le di una pela a Josué con esa hoja de papel, y ese día fue el gran chiste de doña Miriam. Con una hoja de papel. No he tenido que darle pela de nuevo, porque él sabe a quién se va a enfrentar. Eso lo aprendí cuando estudiaba, lo de la pela con la hoja de papel. Eso lo aprendí. Y por eso no doy golpe. Porque aprendí a no dar golpe. Porque cuando damos pela, es la vara, es a la vara que le tienen miedo. Es a la vara que respetan. Y yo no voy a criar hijos para que no me respeten a mí, sino a la vara. Se equivocaron. El que da pela, le da la pela al hijo porque el hijo no lo respeta. Y entonces a la vara es que respeta. Siempre que le da con la vara, el muchacho se doblega. Y de que sacan esa correa está tranquilito. No es a usted. Eso no es disciplina. Eso pudiera convertirse en maltrato físico. Independientemente del chiste aquel del Dominican York, que trajo su hijo y cuando llegó al aeropuerto inmediatamente se desmontó del avión, le entró a golpe. Porque dijo, ahora llama al 911 aquí. Si viene ahora hay problema, porque ahora se puede llamar al 911 aquí también. Porque una cosa es dar golpe y otra cosa es disciplinar. Una cosa es dar alimentos, comprar ropa y dar dinero, y otra cosa es disciplinar. Son cosas diferentes. En la disciplina regularmente hay enseñanza, hay corrección. Fíjese que Dios, una de las responsabilidades que le da a los padres es justamente de disciplinar a sus hijos. Obsérvelo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6:1, dice así la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y dice a los padres: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Disciplinarlo aquí no es que tomes un palo para darle. De hecho, cuando la Escritura habla de vara, se refiere a que es flexible, que no lo mata, que no lo hiere. Y por eso habla de vara. No es que mate a tus hijos, no es que lo dañe, no es que vaya a herirlo emocionalmente, porque hay pelas que incluyen también el insulto, que hiere autoestima y el muchacho crece siempre avergonzado, con la cara tapada, sintiéndose inferior a los otros, porque no solamente lo golpea, sino también que lo hiere con palabras y trastorna su autoestima. No se refiere a eso. Una de las áreas más difíciles de los seres humanos es la obediencia. Y por eso el llamado a los hijos a obedecer. Y por eso el mismo Jesús tuvo un gran desafío en el monte de obedecer al Padre. Porque el gran desafío de nosotros está en la obediencia. Y las situaciones del mundo están basadas en rebeldía. Y muchos matrimonios no funcionan por la rebeldía, porque nadie quiere someterse. Yo te conocí grande, tú me conociste grande. Nadie quiere obedecer a nadie. Los hijos igual. Hacen su vida y salen de la casa antes de tiempo porque no quieren obedecer. Porque esa es una de las estrategias del infierno al ser humano. La independencia, la autosuficiencia, la rebeldía, la desobediencia. Ahí es donde él trabaja fuertemente. No tengo que obedecer a nadie, no tengo que dejarme guiar por nadie. ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Por qué tú tienes que hacer tal cosa? Porque te dijeron. Son áreas difíciles y la disciplina va a doblegar nuestro ser para llevarnos a ser obedientes. Pero no una obediencia por la fuerza, sino sumisión voluntaria. Esa es la diferencia. Cuando hay violencia, hay una sumisión a la fuerza. Cuando hay disciplina, se nos enseña a obedecer, a someternos de manera voluntaria. Hay una diferencia. Entonces dice, a los padres se les da un mandato. Tienen que criar a sus hijos sin provocarlos a ira. La provocación a ira es la violencia. Es herir su autoestima. Es dañarlo. Es que el muchacho está grande y tú lo sigues tratando como si él fuera un bebé y tú vas a tener que irte a los trompones porque ya son grandes los dos. Entonces dice, no lo provoques a ira, no lo lleve al muchacho a que vaya a violentarse contigo. Tienes que aprender a respetar cada etapa del muchacho. No puedes avergonzarlo delante de la gente. No puedes llamarlo la atención delante de la gente. Tienes que saber cómo llamarlo. No lo dañes, no lo provoques a ira, sino que debe disciplinarlo y debes enseñarle la palabra y los principios del reino. ¿Sabe qué? Que muchos de nosotros estamos criando hijos para que sean buenos en el área del deporte, para que sean buenos profesionales, pero no estamos criando hijos salvos. Y hoy pudiéramos pedir perdón a Dios por eso. Porque muchos de nosotros no estamos criando a nuestros hijos para que sean salvos, ni para que sean ministros del reino, sino para que sean buenos profesionales. Y hay una diferencia entre criarlos para que sean ministros del reino, para que pertenezcan a la generación de relevo. La gente que nos va a sustituir a nosotros en el ministerio, que te va a sustituir a ti en la administración de la familia, son tus hijos. Tienes que saberlo criar, no solamente para que sean buenos profesionales, sino para que también sean buenos ministros, buenos hijos de Dios, temerosos de Dios. Y se requiere disciplina para eso. Entonces la palabra está diciendo, críenlo con disciplina y enséñenle la palabra, para que no solo sean buenos en áreas importantes de la vida, sino que también sean fieles a Dios, que sean salvos. Muchos de nosotros vamos a hacer grandes sacrificios para llevar a nuestros hijos a las universidades, pero no están salvos. Y el esfuerzo es bueno para llevarlo a la universidad,
Pero el Señor nos enseña que tenemos que adiestrarlo en el conocimiento de Dios. Trabajar en base a un proyecto con nuestros hijos que esté en nuestro corazón, que cada día lo empujemos hacia esos logros. Le dice, críalo en disciplina, fórmalo en la vida. Y de eso se trata la disciplina. No es el tradicional cocotazo, ni es la tradicional pela con la soga del burro, ni es la tradicional puesta en el sol del mediodía con un guayo, una piedra en la cabeza y 2 en cada mano. No es eso que está enseñando la Escritura. Lo único que hace es crear hijos rebeldes, que pierden el miedo a cualquier cosa y le da igual hasta herir a sus propios padres. La Escritura nos habla de la disciplina. Si usted observa, en la ciencia, la disciplina son áreas que se desprendieron de la filosofía. O sea que cada área es una disciplina, es una enseñanza, es una formación de la vida. Lo que nos está diciendo es que tenemos que educar bien nuestros hijos, formarlos bien, enseñarlos a administrar cosas. Me sorprendí estos días que en la mañana cuando iba con los niños al colegio, Josué me dijo que lo mandaron a hacer un presupuesto. Y me dijo, chequea papi este presupuesto que tengo que entregar hoy. Y yo me sorprendí. ¿Cómo ya en la escuela le están enseñando a los muchachos a cómo administrar recursos económicos? Y es el gran fracaso de la sociedad y de la iglesia evangélica y de muchísimos religiosos, que han cogido todo lo bueno de Dios menos la administración de recursos. Y su alma, su espíritu y su corazón está salvo, pero están endeudados que si suena la trompeta tienen que quedarse para pagar la deuda. Sí, porque toda deuda que no se está pagando es un problema. Y todo problema tiene solución con aritmética. O sea, vamos a darle los cálculos. Si estamos esperando que suene la trompeta y hay una deuda que ni se está pagando, ni hay intención de pagarla, ¿y para qué cielo es que vamos? Pero cualquier cosa estamos salvos, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que pagar la deuda primero. Y el anticristo va a dar facilidades para que la gente pague sus deudas. O sea que se pueden quedar para pagar. O sea que la disciplina es en todas las áreas de nuestras vidas. Y no podemos saltar ninguna de ellas. Bueno, a las 12 quizás terminó la introducción. Aleluya. Así que voy hoy a atreverme a ver si puedo avanzar un poquito en la introducción de esta predicación. En Hebreos es una de esas cartas extraordinarias que tenían que estar ahí. Alguien tenía que escribir a los hebreos tantas palabras interesantes. Y tan interesante para la misma iglesia que es considerada como inspirada de manera universal para nosotros. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Si Cristo no hubiera sido un tipo disciplinado, ¿qué usted cree que hubiera pasado cuando llegó al Getsemaní? Esta noche hay problemas. Esta noche tengo que enfrentarme a los verdugos. Mañana me van a pasear por toda la ciudad, seré avergonzado. La situación se puso difícil, pero Jesús era un tipo disciplinado.
¿Sabe lo que hizo cuando se vio en un momento de aprieto? Fue a orar. Fíjese usted cómo se disciplina a los hijos. Que cuando tengan un problema, antes de alborotarse y mandarse a pedir ayuda, corriendo, van y oran, consultan a Dios. Antes de hacer cualquier negocio, consultar a Dios. ¿Qué dice el Señor? Antes de mandarse corriendo como cobarde cualquiera y abandonar la posición que nos han dado ahí para que protejamos la ciudad, antes de abandonarla, vamos a orar. Señor, ahora tengo que abandonar mi posición aquí porque se ha presentado una emergencia. ¿Puedes enviar a alguien para que esté aquí mientras yo voy a resolver esa emergencia? Si usted observa que estar disciplinado de manera correcta incluye qué hacer en cada momento, cómo resolver cada situación. Observe que la gente que no conoce a Dios resuelve sus situaciones de mil maneras. De mil maneras. Pueden trepar, pueden engañar, pueden robar, pueden mentir. O sea, lo importante para ellos es la solución de su problema. Ahora, el que está disciplinado en el Señor, primero va y consulta a su Señor. Y busca una salida, siempre una salida en la que los principios no se abandonen. Porque está fundamentado en principios y no puede resolver nada fuera de los principios. De manera que en el Señor también nosotros somos disciplinados. Si Jesús no hubiera sido un tipo disciplinado, en el monte de los olivos se va, abandona la posición de seguridad y hoy no estuviéramos nosotros aquí. ¿Alguien está aquí hoy? Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Antes de quejarnos y de decirle de todo a ese gerente, a ese superior en el trabajo que se merece que le digamos de todo, no olvides que el Señor va a sacar provecho a esa situación que estás viviendo. Y que tienes que saberte manejar sin perder los estribos. Porque si pierdes los estribos, entonces no eres disciplinado. Si no puedes respetar a tu superior en el trabajo, ni siquiera has oído hablar del Espíritu Santo. Y si no has oído hablar del Espíritu Santo, no vive en ti todavía. Porque si vive en ti, hay un comportamiento que va de acuerdo a quien vive en ti, que tiene que verse. No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te corras cuando el Señor te llama la atención. Alguien dijo una vez que el Señor nos llame la atención es tan importante como saber que Él está pendiente de nosotros, aunque sea para corregirnos. Entre tanta gente que hay en el mundo, el hecho de que Él esté pendiente de nosotros para llamarnos la atención es algo maravilloso. Aleluya. Aleluya. Con la cantidad de gente que hay en el mundo, que Dios esté pendiente de mí, que me llame por mi nombre, es algo maravilloso. No desmayes. Por eso tenemos que aferrarnos al Señor con toda nuestra fuerza. Y pase lo que pase, no debemos soltarlo. Y nunca abandonar al Señor, aunque las cosas no salgan como la hemos planificado. Muchas cosas no salen como la hemos planificado. Eso no quiere decir que nos levantamos con el pie izquierdo, Porque hay gente que dice que cuando le va mal fue porque se levantó con el pie izquierdo. El salmista nos da una palabra y él dice que el Señor sustenta nuestra suerte. Aleluya. Él va a sustentar nuestra suerte, o sea que nosotros no dependemos del azar, ni de lo que salga,
ni que nos levantemos con el derecho o con el izquierdo. Depende del Señor. Y las cosas van a ser cuando el Señor dijo, no cuando yo creo. ¿Y saben qué? El Señor es tan maravilloso que hay respuestas que no nos la da en el momento que la pedimos, sino al final. Y justamente creo que hay hasta una canción que habla de eso, de que ya Él tiene la parte 2 de la historia. Si las cosas fueran como nosotros pensamos y siempre nos salieran tan bien, el que conoce el futuro es el Señor y Él sabe por qué no nos han dado lo que estamos esperando. Yo reflexionaba en estos días y decía, Señor, te doy gracias porque la construcción de la parte de arriba de la iglesia no se hizo cuando yo quería que se haga. Quizá usted no entiende eso, pero yo lo entendí. Y yo decía, Señor, si cuando nosotros comenzamos a hacer la parte superior de la iglesia, la hubiéramos terminado en ese momento, no hubiéramos tenido la necesidad de tener otro edificio cerca de la iglesia. ¿Para qué? Aleluya. Quizás algunos no entendieron en ese momento. Y escuché el comentario, pero ¿por qué se compra? ¿Por qué se hace y no se termina? Tengo la respuesta. Pero en ese momento no la tenía. Si el Señor me la hubiera dado en ese momento, yo no la disfrutara hoy, la disfruto. Porque además, todo lo que pisa la planta de nuestros pies es nuestro y hay cosas que la hemos pisado en lo que se hacía el edificio. ¿Hay alguien aquí esta noche? Revelarnos al propósito, a los planes de Dios, es señal de falta de disciplina. Porque el que está disciplinado, lo único que tiene que decir es, ¡sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Amén! Así es que se le dice al Señor, no me toques, no te metas conmigo, hoy estoy de mal humor. Parece como cuando uno llama a una compañía de teléfono que tiene varios días con un servicio cortado y te lo están cobrando, y cuando llamas te pregunta el receptor, te dice, ¿y cómo está tu día hoy? Y usted le responde, ¿cómo crees que estoy? Me imagino ver de risita del otro lado, que no tiene nada que ver con la situación porque es empleado de la compañía, pero una risa que no puede salir porque está grabando la conversación. ¿Cuántas cosas por falta de disciplina nosotros vivimos en este mundo que son innecesarias? ¿Cuántas respuestas estamos esperando? Y quizás las recibiremos en un momento, no como respuesta, sino al final de la novela. Por eso, cuando nosotros veamos al Señor cara a cara, hay muchas preguntas que se van a contestar, que no va a ser necesario hacerla de nuevo. Preguntas que le hacen al pastor hoy y que el pastor no necesariamente puede responder, porque bíblicamente hablando no se puede responder, que cuando veamos al Señor no tendremos que hacerla, porque su sola presencia va a decir, wow, mira por qué era. No desmaye cuando las cosas no salen como debe ser. O cuando el Señor te llama la atención, no desmaye. Resiste, espera. Porque el Señor al que ama disciplina. Mire, qué manera de amar. Qué manera de amar. Y que te amo, pero hoy no te voy a dar lo que me estás pidiendo porque te has portado mal. ¡Wow! Cualquier niño utilizaría la psicología del sentido común para manipular al padre. Y le dice, pero ¿cómo si me amas no me das eso? Pero el Señor quiere prepararnos para recibir aquella cosa que nos va a entregar. Y si nos la da antes de tiempo, no aprenderemos a valorarla.
porque Él tiene que enseñarnos a valorar esas cosas. Y por eso no podemos recibirla ahora mismo. Porque Él me ama, hay cosas que no me la puede entregar ahora. Porque sabe que no tengo la capacidad de recibirla. Porque me puedo envanecer. ¿Qué va? ¿Me voy a envanecer? Yo sí. El Señor sabe que te puedes envanecer. El Señor sabe que el enemigo puede utilizar la bendición que Él te da desde el cielo para que tú te pierdas. Y como Él sabe eso, Él te prepara primero y te hace fuerte antes de bendecirte. Porque si te la da, el enemigo puede hacer que tú te pierdas con esas bendiciones. Inclusive, el mismo apóstol Pablo, cuando aconseja al pastor Timoteo, le dice que tenga cuidado de poner un nuevo creyente en posiciones de importancia. ¿Por qué? Porque el enemigo puede aprovecharse de que no ha sido disciplinado, no ha sido bien adiestrado para manejarse en esa posición, y el enemigo puede utilizarla para hacer lo que se pierda y para dañar a las personas. Porque toda bendición, el enemigo primero quiere estorbarla. Oiga bien, pero cuando ya es inminente y él no puede estorbarla, entonces él se va y prepara un plan. Déjame hacer que con esa bendición que yo le doy, él peque contra Dios, Dios lo abandone y entonces entre en miseria espiritual. Aleluya. 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 Si el Señor te ama, por eso te disciplina. Y el Señor azota a todo el que recibe por hijo. O sea que todo aquel que es recibido por hijo, como hijo de Dios, necesita ser disciplinado por el Señor. Ser adiestrado por Dios, ser formado por Dios, para que pueda, cuando diga que es hijo de Dios, la gente diga, oh, él es hijo de Dios, ella es hija de Dios. Es como dar honor a ese nombre. No sé si le ha pasado, quizás sí. Pero hay maestros que se avergüenzan de algunos estudiantes, porque su comportamiento no es de acuerdo a lo que aprendió en las aulas. Y de eso está lleno el Facebook hoy, de cosas semejantes. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la formación que nos dieron era para tener otro tipo de vida, otro tipo de actitud frente a la situación. Entonces, para nosotros poder honrar la distinción de hijo de Dios, necesitamos ser disciplinados. Si yo quiero honrar, distinguir en el mundo físico el reino de Dios, necesito ser disciplinado para tal cosa. Hoy es un día difícil para concluir una introduccióncita. Pero mire, Dios lo bendiga, de verdad. Si no somos disciplinados, entonces no somos hijos. ¿Qué prefieren? ¿Ser disciplinados para la distinción de hijo o que no nos den la distinción de hijo porque no tenemos la capacidad como para representar el reino? No olviden, el reino de Dios es un reino superior y requiere de personas disciplinadas para poderlo representar. Antes se ascendían personas en los cuerpos catrenses, cuerpos militares, sin estar bien adiestrados. Y yo he escuchado tantas historias de esos ascensos. Llegar al cuartel, por ejemplo, alguien que lo hicieron oficial y no lo adiestraron bien, y llegar abrazando a la gente y no saludando. Usted ni se imagina lo que significa representar un reino en el mundo. Necesitamos ser disciplinados. La gracia de Dios fluye a tu favor. Espero verme con ustedes de nuevo en un escenario parecido para entonces poder
conversar un poquito con ustedes acerca de la disciplina. Señor, te doy honor y te doy gloria.